La mayoría hemos escuchado la historia del flautista de Hamelín como un inocente cuento infantil, pero lo que pocos saben es que detrás de esa melodía pegajosa y esos coloridos personajes se oculta un oscuro y perturbador misterio. Hoy exploraremos lo que realmente ocurrió en Hamelín y por qué la desaparición de 130 niños es uno de los enigmas más terroríficos de la historia. El cuento del flautista de Hamelín comienza con una ciudad infestada de ratas. Los habitantes, desesperados, contratan a un hombre extraño, un flautista vestido con ropas llamativas, que promete librarles de la plaga a cambio de una recompensa. Con su flauta mágica, atrae a las ratas hasta un río donde perecen ahogadas. Hasta aquí, todo parece ser un cuento con moraleja, pero el verdadero horror comienza cuando los habitantes de Hamelín deciden no pagar al flautista. Herido en su orgullo y enfurecido por la traición, el hombre vuelve al pueblo, y esta vez cuando todos los adultos estaban en la iglesia, toca una melodía diferente. Los niños de la ciudad son atraídos por la música, igual que las ratas. Más de 130 niños siguen al flautista fuera de la ciudad y desaparecen sin dejar rastro. Lo más escalofriante es que el cuento original no menciona qué les ocurrió a esos niños. Simplemente, se desvanecen. Aquí es donde la historia se torna verdaderamente perturbadora. En la versión más popular del cuento, los niños son llevados a una cueva o montaña que se cierra tras ellos, sellando su destino para siempre. ¿Pero qué significa realmente? El cuento no nos da respuestas claras. Algunos relatos medievales sugieren que los niños fueron conducidos hacia un abismo oscuro, un lugar donde se encontrarían con algo mucho peor que la muerte. Otros indican que fueron llevados a un lugar desconocido, a un destino siniestro del que nadie regresaría. Lo más inquietante es que en ninguna versión del cuento original se menciona qué ocurre exactamente con los niños. Desaparecen de la historia, como si nunca hubieran existido. ¿Fueron secuestrados, sacrificados, vendidos como esclavos? Nadie lo sabe. Incluso en los textos más antiguos que registran esta leyenda, como los vitrales de la iglesia de Hamelín o los escritos de los hermanos Grimm, se mantiene el misterio del destino de los niños. Esta falta de explicación es lo que hace que el cuento sea tan inquietante. Algo trágico y oscuro les ocurrió, pero el cómo y el por qué se han perdido en el tiempo. Una de las preguntas más perturbadoras del cuento es la motivación del flautista. En las versiones más modernas, lo vemos como una especie de villano, pero cuando lo piensas detenidamente, su venganza podría parecer justificada. Después de todo, el pueblo rompió su promesa y no le pagó por sus servicios. Sin embargo, la naturaleza de su castigo es desmesurada y cruel. No castiga a los adultos que le engañaron, sino a los niños inocentes que no tuvieron nada que ver con la traición. Algunos historiadores mencionan que el flautista era un demonio que sabía que iba a ser traicionado por las personas del pueblo, porque tenía planeado llevarse a los niños al infierno desde el inicio. La falta de explicaciones en el cuento deja espacio para interpretaciones escalofriantes. Hoy en día, la historia del flautista de Hamelín es vista como un cuento para niños, una advertencia sobre la importancia de cumplir las promesas. Pero si analizamos la historia más de cerca, vemos que esta versión edulcorada oculta algo mucho más siniestro. La desaparición de los niños no es una lección moral, es una tragedia inexplicable, un horror silencioso que se cierne sobre la ciudad de Hamelín. El hecho de que el cuento no ofrezca un cierre o una resolución es lo que lo convierte en una historia tan escalofriante. A diferencia de otros cuentos donde el bien triunfa sobre el mal, aquí los inocentes pagan por las acciones de los adultos, y lo más inquietante es que no sabemos cómo. Al final del día, el flautista de Hamelín es un recordatorio de que algunas historias no tienen finales felices, y que en lo profundo de los cuentos populares se esconden misterios tan oscuros como la noche.
La desaparición de los niños de Hamelín es uno de los misterios más antiguos y terroríficos de la humanidad. Aunque el cuento parece sencillo, su final abierto y la naturaleza macabra de los hechos nos dejan con más preguntas que respuestas. ¿Quién era realmente el flautista? ¿Y qué ocurrió con los niños? Quizás nunca lo sepamos, pero una cosa es segura: el flautista de Hamelín no es un cuento para dormir, es una advertencia sobre el peligro que acecha cuando confiamos en lo desconocido. Gracias por acompañarme en esta exploración de uno de los cuentos más oscuros de la historia. Y recuerda, los misterios comienzan cuando las luces se apagan.